Bueno, muy bien. Levante la mano acá primero el que es de familia mexicana o mexicano. Miren qué interesante. La mitad sí, la mitad no. Muy bien. Entonces, si hay algún argentino, tenga cuidado con la billetera, ¿no? Bueno, así que no, eso, por las dudas le aviso. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque siempre que yo doy esta charla, que la he dado muchas veces incluso en México, he recorrido mucho México durante muchos años, dando esta conferencia o algunas parecidas, y también algunos lugares aquí de Estados Unidos, siempre comienzo pidiendo permiso, porque si hay un mexicano presente, es como si un mexicano me vaya a hablar a mí Argentina de la Guerra de Malvinas o de San Martín, digamos, ¿no? O sea, es lógico. Pero ese permiso tiene hasta ahí nomás una función. ¿Por qué? Porque ustedes saben que muchos mexicanos no tienen ni la menor idea de lo que yo voy a hablar ahora. Cuando tenía 19 años fue la primera vez que viajé a México, ahora han pasado ya más de 20 años de esa época, y había estado yo visitando la tumba de el beato Anaqueto González Flores en Guadalajara, la tumba también de el gran arzobispo de Guadalajara, Orozco y Jiménez. Y cuando salgo de la Catedral de Guadalajara me encuentro con un joven más o menos de mi edad, mexicano, y claro, como yo era argentino y él era mexicano, me pregunta rápidamente qué estaba haciendo ahí. Y yo le dije, no, estoy visitando los lugares cristeros, le digo. Mande, me dice. ¿Qué? Los lugares de los cristeros del levantamiento. No tengo ni idea qué es eso, me dice. Dije, bueno, este debe ser un trasnochado más acá de Guadalajara que no... Le pregunto a otra persona ya más grande, de 40, 50 años, tampoco. Pleno centro, Jalisco, Guadalajara, frente a la catedral todavía, me acuerdo, ¿no? Entonces dije, wow, qué tremendo que es este episodio, lo han silenciado más de lo que yo me imaginaba. Y por eso es que lo que yo voy a hacer ahora es una presentación muy breve, muy elemental. Algunos de ustedes ya algo van a conocer, otros no, de lo que fue entonces lo que yo llamo la contrarrevolución cristera. El libro que tienen enfrente ustedes es el libro que yo terminé publicando hace más de 15 años prácticamente, que fue el producto de la tesis doctoral. Mi PhD en historia fue sobre este tema. En una universidad pública, o sea, no católica, entonces costó bastante que me lo aceptaran, porque no era un lugar más del todo pacífico. Bueno, para entender un poco el tema de la cristiada, sí o sí hace falta irse mucho más atrás de lo que fue el año 1926. Ustedes saben que el año que viene, año 2026, se van a cumplir 100 años del inicio de la guerra cristera, de este episodio heroico que ha tenido nuestro continente hispanoamericano, puntualmente en su epicentro, que es México, ¿sí? La primer nación, si queremos, o el primer lugar donde en el continente llegó los evangelizadores, los conquistadores, con Cortés a la cabeza, en el 1519. Y por eso hay que irse un poco más atrás. O sea, empieza la historia de México ni más ni menos que con la salida de Hernán Cortés, el gran conquistador de México, a las costas del puerto de Veracruz. Una de las cosas que sucede cuando llega a Veracruz, él sale del puerto de Santiago de Cuba, ¿no? Y cuando llega a Veracruz se encuentra que con los aborígenes que él pensaba que iban a ser bastante contrarios a él, lo reciben como a un libertador. Dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es esto? De ahí viene toda la historia con la Malinche y toda esta mujer que él tiene, esta concubina que tiene, que le hace como de lenguaraz, de traductora, ¿no? ¿Y por qué lo reciben como un libertador? Y bueno, claramente porque el paraíso terrenal que muchas veces nos quieren contar que era este continente americano, precolombino, no era tan así. Principalmente en el centro, en Tenochtitlán, estaban gobernando la última dinastía de los aztecas. Había todo un pensamiento de que el mundo estaba a punto de acabarse, había un gran pensamiento apocalíptico en el mundo azteca, se esperaba la venida de Quetzalcóatl, y entonces muchos de ellos, para intentar perpetuar la salida del sol, ustedes conocen que es el pueblo del sol, se le llama así todavía al día de hoy al pueblo azteca, al pueblo mexicano, ¿no? Había que alimentar al sol. ¿Cómo se alimentaba el sol? Con sacrificios de personas. Así como hoy se alimenta el demonio con el sacrificio humano del aborto, en aquel momento se alimentaba el sol supuestamente con el sacrificio de personas, con la sangre. Por eso cuando uno va al DF, a la Ciudad de México, y va al Museo de Arte Nacional Mexicano y ve la piedra calendario, ¿qué encuentra?
con que está el sol con la lengua afuera, sediento, ¿de qué? De sed. Pero no toma agua mineral, toma sangre. El mundo azteca entendía esto, lo digo, perdón, para entender, porque si no, no se entiende por qué fue lo que pasó, cómo fue tan fácil la conquista de México. El pueblo azteca entendía que el sol salía todos los días y en el crepúsculo sangraba y entonces moría. Y para hacerlo resucitar y para alimentarlo hacía falta darle sangre. Y esa sangre no era por transfusión en un hospital, ¿no? Era sangre humana de gente que no voluntariamente se presentaba para todo esto. Por eso entonces uno entiende ahora que cuando llega Hernán Cortés con apenas 350 soldados, algunos dicen que hablan de 400, logra conquistar sin armas nucleares, sin ametralladoras, sin bombas, a un imperio de 1 millón de habitantes. ¿Cómo puede ser que 400 españoles terminan dominando un imperio de 1 millón de personas? ¿No les parece un poco raro eso? Bueno, ¿y por qué? Porque muchas de las tribus circunvecinas del pueblo azteca se alía con Cortés porque está harta, está podrida, está cansada de estar esclavizada y de estar siendo sacrificada una vez por año. Esta es la razón. Por eso es que cuando uno va a encontrar que la llegada de Cortés, y acá es en el famoso episodio donde en las costas del puerto de Veracruz, él termina quemando las naves, porque algunos tenían miedo de adentrarse hacia el oeste. Acuérdense que todavía no se conocía nada del continente. Uno de los primeros que llegan es en México, ¿no? Algunos tienen miedo, y Cortés, ¿qué hace? Bueno, el que quiera volverse ahora a Cuba, hágalo ahora. El que no, sígame. Y entonces, para evitar que haya tentaciones, manda a quemar los barcos. Por eso en nuestra lengua española todavía existe esa expresión, quemó las naves. Quemó las naves como diciendo, ya está, ya no hay vuelta atrás, digamos, ¿no? Quemamos las naves, ¿no? Bien, cuando llega Cortés, hay un episodio interesante que es que obviamente no es tan sencillo evangelizar a un mexicano. El pueblo mexicano naturalmente, racialmente, culturalmente es un pueblo religioso. Para lo bueno o para lo malo. Pero la religión está en el ADN de esa gente. Al punto tal que uno puede ser súper ferviente, pro azteca o católico, o puede ser un caníbal, un demonista. El pueblo mexicano es religioso por naturaleza. ¿Qué sucedía con los primeros evangelizadores? Los primeros son obviamente los conquistadores que llegan. Pero ¿qué hace Cortés? No es ningún tonto. Manda a pedir a los más virtuosos frailes franciscanos para que vayan y ayuden a que con la conquista venga también la evangelización. Es imposible mantener un pueblo nada más que conquistado si no se lo intenta elevar por medio de la única y verdadera religión que es la católica. Entonces manda a pedir a los más virtuosos frailes que encuentren. Y acá este episodio es muy importante para que uno entienda el porqué de la realidad del catolicismo en México y cómo se va a dar después la cristiada. Si no, uno no entiende este origen, no entiende después lo que viene después. Cortés dice, no podemos evangelizarlos. O sea, los evangelizamos con los frailes, pero no sé, es un pueblo caníbal, sodomita, antropófago, con sacrificios humanos, adúltero, polígamo. La mujer no era como nada, ¿no? Las feministas ahora hablan, sí, la liberación. Anda a vivir con los aztecas si te gusta. A ver qué pasa. Anda. Ve. Entonces, ¿qué hace? Dice, ya sé lo que voy a hacer. Apenas llegue el primer fraile franciscano, me voy a bajar de mi caballo. Acuérdense que en América no había caballos. Importante esto. Voy a quitarme mi armadura, mi casco. A Cortés lo tenían como una especie de semidios, ¿no? Un hombre que venía en casas flotantes, decían los aztecas, ¿no? Los barcos. No había barcos grandes así como esto, la carabela era una cosa tremenda. Y entonces, ¿qué hace Cortés? Apenas llega el primer franciscano que él manda a pedir desde Cuba, se baja de su caballo, coloca casco en tierra, se arrodilla y besa el manto, besa el hábito, la sotana, del primer fraile que viene caminando descalzo. Los franciscanos venían a pata pelada, no andaban en mula por respeto, por sacrificio, ¿no? Claro, los aztecas dijeron, wow, si este tipo, que creemos que es un semidios, que es Quetzalcóatl encarnado, le besa el manto a este pobre diablo que viene acá a pata pelada, este pobre diablo debe ser mucho más importante que este, claro. Y a partir de ahí comienza el respeto que hay en el pueblo mexicano por las cosas de Dios.
Sin embargo, los primeros evangelizadores les va a costar mucho, muchísimo, que los aztecas abracen la fe católica. 1519, 1529, 10 años después, el primer obispo de la Ciudad de México, Fray Juan de Zumárraga, el famoso obispo lo conocen, de la Tilma de Guadalupe, le va a escribir una carta a Carlos V, que era el rey por entonces de España, y le va a poner lo siguiente: mire, Su Majestad, acá estamos haciendo de todo, predicamos, aprendemos la lengua, todo, pero este pueblo no se quiere convertir. Son duros de corazón, son cabeza dura, es un pueblo demoníaco. Claro, estaban viviendo con gente que hacía culto al demonio, a los demonios. Y dijo esta famosa frase, ¿no? Si aquí pronto no pasa algo, nos tenemos que volver todos a España. 1529, carta Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, a Carlos V. 2 años después, 1531, pasó algo. ¿Qué pasó? Exactamente. Y ahí está el gran milagro de Guadalupe, porque uno dice, la Virgencita de Guadalupe, un momentito. A veces la gente lo toma como si fuera un fetiche, pero no entiende qué pasó. El milagro de Guadalupe no es solamente el milagro de la flor, la tilma, todo. El milagro es que en 10 años los frailes no podían evangelizar a los cabezaduras mexicanos. Y llega la Virgen de Guadalupe y hay unas conversiones en masa de México. México se convierte a la fe católica por la Virgen de Guadalupe. Eso es lo que pasó. Hay algo más todavía, que no es punto de este tema, pero no quiero cansarlos. Cuando llega el hombre blanco, ustedes habrán escuchado muchas veces el genocidio, que mataron a todos los indios, y son, ¿sí o no? Ven, ¿alguna vez nos miramos al espejo nosotros? ¿Que somos todos rubios, altos y ojos azules? ¿Y de dónde venimos? Y venimos de esta mezcla, de este crisol de razas. Es verdad, sí es verdad, que cuando llega el hombre blanco a América, muchísima población indígena muere como moscas, pero no porque lo están matando con una ametralladora. ¿Por qué mueren? ¿Saben por qué? Por las enfermedades, porque no tenían anticuerpos. Yo, misionero, cuando tuve que ir al Tíbet, me pincharon más de una vez, porque claro, yo no tengo anticuerpos de un chino budista que está en el medio del Tíbet, del Himalaya, no tengo. Entonces te pinchan para que la fiebre amarilla y la fiebre, no sé, violeta, qué sé yo, no sé lo que sea, arcoíris, eso no. Bueno, ojalá. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando yo voy para allá, claro, si no tengo anticuerpos, me puedo morir. Esto cuando venían para acá, sin querer los españoles, claro, contagiaban sin querer, un estornudo, una fiebre, qué sé yo, y morían como moscas los indios. ¿Y qué fue lo que pasó? La imagen, la tilma de San Juan Diego, es la que era milagrosa. Y por eso cuando alguna vez, si van algún día al Tepeyac, van a la Basílica de Guadalupe, vayan al museo que está al lado, al Museo de la Basílica de Guadalupe, y ahí tienen todos los cuadros de la época, 1500, 1600, que muestran la cantidad de procesiones que se hacían a la tilma de San Juan Diego, la imagen de Guadalupe, pidiéndole el milagro de la curación. Y cuántos indios se curaban con solo tocar o mirar la imagen. Por eso muchos se convertían. Si no, uno no entiende cómo hicieron para que de no convertirse de un día para otro, 1531, 12 de diciembre, ¡pum!, conversión en masa. Uno lee las crónicas de los misioneros, dice que no les tenían que sostener el brazo para poder bautizar a los indios. Estaban horas y horas bautizando. Bien, este es el inicio un poco para que uno entienda por qué México es católico y por qué va a surgir la cristiandad en México. No surgió en otro país de Hispanoamérica, fue en México. México tiene sangre heroica y lamentablemente a veces uno no se encuentra con gente mexicana que ni siquiera conoce este tema. Sin embargo, esto es México, o esto es la mitad de México en realidad. México, estamos en México, ¿saben ustedes o no? A los mexicanos le han robado la mitad del territorio, por lo menos, ¿no? Bien, o más. México, esto es lo que quedó de México, quiero decir, sin embargo, fue evangelizado de modo distinto. No es lo mismo la evangelización de México en el norte, en el sur, digamos, que en el centro. De hecho, el epicentro de la cristiandad se va a dar ni más ni menos que en la parte central. ¿Por qué no es la misma la evangelización en el norte que en el sur? Sencillo.
En el norte, por aquella famosa fatídica frase de don Porfirio Díaz, presidente de México, masón también, etc., pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una frase que se le atribuye a don Porfirio Díaz, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. La cercanía con Gringolandia, con Estados Unidos, y con un país protestante, y con un país que trataba de sacar realmente recursos, un país que no le importaba evangelizar al indio. Fíjense qué interesante, esto no le gusta mucho a algunos americanos, incluso católicos, ¿no? Acuérdense, nosotros tenemos en Hispanoamérica una mezcla de razas, pero acá en Estados Unidos difícilmente uno se encuentra un descendiente de un Sioux o de los aborígenes. ¿Por qué? Porque el calvinismo, el protestantismo, no le interesaba evangelizar al aborigen, porque entendía que estaba condenado. El mundo calvinista protestante, la teología de la prosperidad, significa que si yo tengo dinero es porque Dios me quiere en el cielo. Si soy pobre es porque me quiere en el infierno. Entonces, ¿para qué voy yo a evangelizar a un pobre? ¿Qué sentido tiene si se va al infierno? No pierdo tiempo. Por eso ni se preocupaban por evangelizar a los aborígenes y hasta se los mataba. Los famosos Pieles Rojas y compañía, ¿no? Bien. Entonces, México quedó poco evangelizado en el norte por las guerras, por la cercanía con Estados Unidos, y quedó también poco evangelizado en el sur, lamentablemente porque tuvo en el sur a un pésimo obispo, un obispo liberal, digamos, hablo en términos modernos, progre, ¿sí? Sincretista, en fin, un mitómano que fue Fray Bartolomé de las Casas. ¿Han escuchado hablar ustedes alguna vez de este hombre? Sí. Fray Bartolomé de las Casas fue un fraile dominico converso, que se convirtió al catolicismo. En su pasado había sido esclavista, había tenido esclavos, y cuando se convierte al catolicismo dice, bueno, ya está, como muchos conversos, o me hago cura o no me salvo ni loco, ¿no? Bueno, yo era abogado, entonces me hice cura, más o menos parecido, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace converso, empieza a luchar en favor de los derechos de los indios. Y está muy bien, porque evidentemente había algunos abusos de parte de algunos españoles respecto a algunos indios, es verdad. Pero lo que él hace, como todo converso, exagerando, dice, bueno, para evitar que a un indio me lo toquen, o lo maltraten, o lo hagan, o abusen en el trabajo y todo, ¿qué voy a hacer yo? Voy a estar todo el tiempo escribiendo cartas a España y voy a exagerar. Si yo veo que hay un abuso, voy a decir que hay 1000. Porque al menos, bueno, de ese modo se van a cuidar mucho más. Es como cuando uno le quiere pedir dinero a su marido para ir a comprar alguna cosa y la ropa te cuesta $300, ¿no? Pero le pedís a tu marido, dame 500. No, 500 no, te doy 300. Ah, bueno, gracias. Esto algo parecido hacía Fray Bartolomé de las Casas. Mentía, exageraba. Lamentablemente esa exageración sirvió para que los países protestantes después aprovechasen todo esto, y ese gran inventor de la llamada leyenda negra antihispana o leyenda negra anticatólica, incluso aún siendo él un cura católico, un fraile dominico. ¿Por qué digo que era medio progre y todo? Fue el obispo de Chiapas. Fray Bartolomé de las Casas llegó a ser obispo en Chiapas. ¿Saben cuánto tiempo duró en Chiapas como obispo? 1 año. ¿Por qué? ¿Porque se murió? ¿Porque se enfermó? No. Porque los mismos curas de Chiapas lo echaron a patadas porque él no quería evangelizar. Es parecido a unos curas modernos, así medio liberales, progres ahora, que dicen, no, bueno, que cada uno se quede en su religión, si cada uno está feliz así, que el budista sea buen budista, que el musulmán sea buen musulmán, dejemos las cosas como están, no hace falta, no hagan proselitismo, eso es pecado, no. ¿Entienden? Bien, entonces, no solamente no quería evangelizar, Fray Bartolomé de las Casas, en todo el tiempo que estuvo acá, en este lugar llamado Nueva España, México llamado Nueva España, no quiso aprender jamás la lengua de los indios. Y yo les digo que soy misionero, si vos no aprendés la lengua de la gente de la zona, ¿cómo vas a evangelizar? Dígalo con mímica, ¿con qué? ¿Con qué? La primera cruz del misionero es la lengua. Si no, ¿cómo va a predicar? ¿No? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? ¿No? Es así. Bien, entonces, sur de Estados Unidos, de México, norte de México va a quedar poco evangelizado. Lo fuerte va a ser el centro. Y por eso lo fuerte de la cristiada se va a dar principalmente en el centro de México. Su epicentro más grande va a ser, sin lugar a dudas, la zona de Jalisco, ¿sí?
Ahí va a haber un mundo muy grande de católicos, tanto por la primera evangelización como por otras oleadas de católicos que van a llegar en el siglo XIX. Bien, paso de 1500 y vamos ya a 1800. No quiero dedicarles mucho más tiempo porque si no, no entramos en el punto. En 1800, mediados de 1800, nos encontramos con la primera Constitución de México, ¿sí? Con las llamadas leyes de la Reforma. Año 1855, que tenemos presente ahí en la diapositiva, es el presidente Benito Juárez. Muchas calles, muchas avenidas en México tienen el nombre del presidente Juárez, ¿sí? El indio Benito Juárez, el indio zapoteco que llegó a la presidencia, se lo llama así. Pero ustedes van a ver perfectamente ahí algunos símbolos debajo, que son los símbolos de la masonería. Benito Juárez, como la inmensa mayoría, diría casi que el 99% de los presidentes de México, adhirió a esa secta, que es de los masones, que tiene como finalidad intentar suplantar a la fe católica, a la Iglesia católica, ¿sí? Con una especie de religión sincretista, universal, de la fraternidad universal, de que todas las religiones son más o menos iguales y qué sé yo. Bien, Juárez es un hombre, a pesar de estar bautizado, masón, y lleva adelante una serie de leyes llamadas de la Reforma, desde el punto de vista legal en México, quiero decir, que tienen un matiz bastante anticatólico, incluso en la misma Constitución. De hecho, en la historia de México, pocos van a saber el tema pero no importa, hay un movimiento en 1855, 56, 57, llamado de los religioneros. Son los antecesores de los cristeros. Son católicos mexicanos que se van a oponer a algunas normas del presidente Juárez, de las leyes de la Reforma, porque van a ser leyes que van en contra de la propia fe católica. Estamos hablando de un México siglo XIX, donde el 99% era católico y el 100% era guadalupano. Hasta los budistas son guadalupanos en México, ¿sí? Hasta los protestantes, ¿no? Entonces, este movimiento de los religioneros, ¿sí? Va a ser como el antecedente de la guerra cristera. Cuando yo una vez, hablando de esta conferencia, la di muchas veces sobre el indio Benito Juárez, dije algo de Juárez, hace un par de años, no me acuerdo dónde, estaba dando clases y en un recreo de una clase de filosofía me dice: padre, el presidente de México está hablando de usted. ¿Cómo le dije? Sí. Ustedes saben quién es o quién era AMLO, López Obrador. Le digo, no, debe ser una confusión, no puede ser. Padre, el presidente de México está hablando, lo acabo de ver por televisión, está hablando de usted, el presidente de México. ¿Usted está borracho? ¿Qué le pasó? Le digo, no. Me dice, no, cuando usted tenga un segundito, fíjese. Entonces, bueno, yo dije, vamos a ver qué pasó. Entonces dije, voy a ver si es verdad este tema. Entonces me fui a ver si el presidente de México... Pensamiento extendido. A ver. Histórico, que viene de lejos, es el pensamiento conservador, pero está en todos los niveles. Acabo de ver en las redes a un sacerdote, pero él busca lo del sacerdote, hablando de Juárez, lo mismo, de manera racista, pero es hoy. ¿Encontraron bien? Ya a partir del siglo XIX, 1800, va a aparecer este personaje, el indio Benito Juárez, presidente de México. Fue un presidente que Ahí me cortó. Decir el Inca Garcilaso de la Vega, el corso Napoleón, el turco Menem, ni más ni menos intentan demostrar como adjetivos gentilicios que son el lugar de procedencia de ese sustantivo, los nombres propios. Lo mismo, yo no dijese el indio Benito Juárez, el indio zapoteco que llegó a la presidencia de México ya por mediados del siglo XIX. Demostrando ni más ni menos que, como en Hispanoamérica nunca hubo racismo, podía una persona de extracción, incluso indígena, llegar al cargo más alto de una nación de nuestra Latinoamérica. El indio Benito Juárez, el presidente Juárez, hoy por hoy en México hay un montón de avenidas, ¿no?, con el nombre del indio Juárez. Fue un presidente que Bueno, como se dan cuenta, el hombre me cortaba, no quería que yo contara lo que en realidad era. Juárez, presidente Juárez, como tantos otros, era masón.
El video termina con que yo le termino agradeciendo al presidente López Obrador, diciéndole que todos mis discursos están bonificados para él y para toda la gente que quiera hacerlo de su presidencia, porque me está haciendo una enorme propaganda. Así que le agradecía muchísimo lo que había hecho. Pero bueno, lo cierto es que esto llega. O sea, el planteo es que no quieren aceptar la realidad de qué fue lo que pasó, porque la masonería no se puede no meter a la masonería en el tema de la cristiada, si no, no se entiende nada, no se entiende por qué llegamos a los cristeros. Pasó Juárez, pasamos para adelante, llega don Porfirio Díaz. Todo el mundo conoce acá más o menos de nombre quién fue don Porfirio Díaz, presidente de México, el famoso llamaban el Constantino de México, porque así como Constantino pacificó y permitió la religión católica dentro del Imperio Romano, Porfirio Díaz, por más que también era masón, era un miserable, lo que fuere, pero por lo menos dijo, no, si yo voy en contra de la religión católica, estoy yendo en contra del pueblo mexicano, tan estúpido no hay que ser. Yo tengo que arar con los bueyes que tengo, listo, ya está. Entonces, fue bastante benévolo el presidente Díaz, Porfirio Díaz, con el catolicismo. Pasado ya don Porfirio, llegamos al año 1914, la consagración de México al Sagrado Corazón de Jesús. Creo que es el segundo país en Hispanoamérica, el primero es Ecuador, consagrado por García Moreno al Sagrado Corazón de Jesús, y el segundo es México. Pero esta misma imagen que ustedes ven ahí va a ser dinamitada después con el tiempo, ¿no? La van a destruir. Al día de hoy, si ustedes van al Cerro del Cubilete en Guanajuato, van a encontrar, a las afueras de Guanajuato, van a encontrar el monumento actual, que es este que está acá, ¿sí? Pero en el museo van a encontrarse con la cabeza y con el corazón de Jesús totalmente sin indemnes. De hecho, se mantienen como si fuera una especie de muestra para cómo milagrosamente, a pesar de haber dinamitado el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, esto se mantuvo incólume. Ustedes, si alguna vez fueron o si conocen, este es el lugar precioso, hermosísimo, que recién fue reinaugurado en tiempos de Pío XII, en la década del 50 ya del siglo XX. Bien, un lugar hermosísimo, donde está la triple corona, ¿no? La corona de espinas, bueno, en fin, de rey y sacerdote. Pasamos un poco más para adelante y nos encontramos ya con la famosa Reforma Constitucional de México, obviamente, en la ciudad de Querétaro. Yo cuando estudié abogacía en la facultad, había una materia llamada Derecho Constitucional. Y en la materia de Derecho Constitucional nos hacían estudiar la primera de las constituciones modernas, que fue la Reforma de Querétaro, la Constitución de México, la Reforma del 17. Esto que ustedes ven acá es el momento en que están jurando la reforma de la Constitución Nacional, y es el momento donde muchos de ellos, incluso en los discursos que uno puede llegar a leer, se ponen de acuerdo para intentar extirpar de México algo que le impide a México avanzar. ¿Qué es eso? Es la religión católica. Ellos entienden que en este sentido eran liberales o marxistas ya en aquella época. No hay que olvidarse que estamos en el año 17, año de la Revolución Bolchevique, Revolución Rusa, comunista, mismo año en que la Virgen María se aparece en Fátima y le dice a los pastorcitos: si Rusia no se convierte al Inmaculado Corazón, los errores de Rusia se van a dispersar por todo el mundo. ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, entonces es importante que uno ubique temporalmente, porque si no a veces uno no nos ubicamos en el tiempo. Año 17, mismo año, reforma de la Constitución Nacional, a su vez también tenemos la aparición en Fátima, y por tercer lugar tenemos la revolución bolchevique, el comunismo, que intenta buscar destronar, por cierto, a Dios de todos lados, ¿sí? Es así. Bien, uno de estos personajes que están por acá decía algo así: si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de fraile tejerán mis manos. ¿Qué planteaban en la reforma de Querétaro? Y se dejó plasmado en 5 artículos por lo menos en la Constitución Nacional de México, que hay que quitar de la vida pública, estoy resumiendo, de la vida pública lo que fuese la religión católica. Buscaban que simplemente la religión, o mejor dicho, ellos no hablaban de religión católica, decían: la religión tiene que ser un tema de entrecasa, tiene que ser un tema privado, no puede haber ningún tipo de manifestación pública de la fe. No lo estaban diciendo a esto en un país donde estaba viviendo muchísima gente o muchísimas religiones. No. México, 1917. La inmensa mayoría era católica, practicante. Tan pecadores o más pecadores que nosotros.
Eso seguro. No porque sean antiguos son más santos. No, pero al menos tenían conciencia de que al pan se le llamaba pan y al vino se le llamaba vino. No es que decían, no, esto si para mí no es pecado, entonces no es un pecado. No como hacemos nosotros ahora, ¿eh? No, a ver, esto está mal, soy un pecador, punto. No trato de justificar yo mi pecado diciendo, me hago una nueva fe o lo que fuere. Bien. Y entonces plantean 5 artículos en la Reforma de Querétaro súper antirreligiosos. Bien. Y comienza todo, este es el antecedente directo, inmediato de la cristiada. Comienza una serie de atentados contra la fe católica, ¿sí? A partir ni más ni menos que del gobierno federal. Lo que ustedes ven ahí enfrente es el famoso atentado que 4 años después sufre la Basílica de Guadalupe. No la basílica actual, la moderna, no. La basílica actual no tiene nada que ver en cuanto a linda respecto de la anterior. La anterior era preciosa. Así como la Catedral de San Francisco no tiene nada... No me voy a decir nada mejor, no. Va a venir el obispo, me va a retar el obispo después, si no, no. Pero por lo que yo pude ver en la historia de San Francisco, no tiene nada que ver la Catedral de San Francisco actual con la Catedral de San Francisco antigua, verdadera, que era lindísima, hermosa. Bueno, más o menos parecido, si ustedes después tienen ganas, entran a internet y miren cómo era la Basílica de Guadalupe antes del atentado, por cierto, ¿no? Y después también de las reformas. ¿Qué es lo que ven acá enfrente? Si algún día ustedes van a la Basílica de Guadalupe, entrando por la puerta principal, a la derecha, la segunda vitrina, se van a encontrar con el Cristo del atentado. Esto que está acá enfrente. ¿Qué fue esto? En tiempos previos a la cristiada, un soldado federal fue con un ramo de flores, con una carga de dinamita, y entre misa y misa quiso atentó de hecho, contra la tilma de San Juan Diego. Antiguamente el altar estaba pegado a la pared, digamos como si fuera ahí, ¿no? El altar ahí, la imagen puesta ahí, ¿no? Tenía un vidrio, el vidrio no era blindado, en aquella época todavía no existían los vidrios blindados, ¿no? Y sobre el altar, como si fuera el altar de empotrado contra la pared, estaba esa imagen del Cristo, que hoy lo pueden ver todavía, bastante grande, desde acá hasta acá más o menos, así, que era el altar de la misa, o sea, de la misa. Bueno, entre misa y misa, el soldado se acerca, haciendo de cuenta como que va a colocar un ramo de flores, dinamita al final de cuentas, se cae todo el techo, es un caos total, está lleno de fotos de este tema, ¿no? Y todos dijeron, ya está, se acabó la historia, destruyeron la imagen de San Juan Diego, se acabó toda la historieta, se cae el polvo, cae todo, cuando se hace un poco de aire, la imagen estaba sin un rasguño. Y el Cristo, que estaba sobre el altar, termina como arqueado, casi como defendiendo a la propia madre. Por eso en México se ha dejado esa imagen del Cristo del atentado como signo perpetuo, concreto, del milagro del atentado de la imagen de Guadalupe. 1921. Es por esto que, si después del atentado, el rector de la Basílica de Guadalupe, esto lo sabe poca gente, ¿qué hizo? Teniendo miedo que hayan nuevos atentados, va a mandar a que un pintor haga una réplica falsa de la imagen de Guadalupe y durante la noche va a sacar, sin que nadie sepa, la imagen verdadera, la va a esconder en un mueble chino, en un ropero chino, y se le va a llevar a 3 o 4 cuadras de ahí a un apartamento. Ahí va a estar casi 8 o 9 años la imagen verdadera de la Virgen de Guadalupe. Durante toda la cristiada, la imagen no va a estar, la gente que iba a la basílica creía que estaba viendo la verdadera imagen, pero lamentablemente no era la imagen, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenía miedo que haya más atentados, ¿sí? Va a llegar el presidente, ya estamos llegando al momento probablemente de la cristiada, el presidente Álvaro Obregón. Antiguamente en México ustedes saben que las presidencias eran de 4 años, ahora son 6 años. Antes eran de 4 años para que hagan menos macanas en poco tiempo, no, porque si no le da mucho tiempo a un presidente. Obregón, también un presidente anticatólico, también un presidente masónico, le piden a Obregón, los legisladores, los diputados y senadores, que aplique la Constitución Nacional de Querétaro, pero él no se anima. Claro, ¿qué pasaba? Ustedes saben que, perdón que diga este tecnicismo jurídico, una cosa es la Constitución Nacional, pero después están las leyes, el Código Civil, el Código Migratorio, el Código Penal, son las leyes que regulan lo que la Constitución dice, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que había que hacer? Había que regular penalmente la vida religiosa en México. Obregón no se anima. Dice, no, pará, momentito.
acaban de publicar la Constitución Nacional, voy a ser yo el verdugo de esto y voy a tener que yo aplicar una ley penal para perseguir a la gente en México. Soy masón, pero no soy tonto, ¿no? Bien, entonces Obregón no se anima, pero durante la época de Obregón va a estar esto que casi nadie sabe. Se va a inventar una Iglesia Nacional Mexicana. Miren ustedes. Argentina tuvo un papa, Estados Unidos sí, México todavía no, lo siento. Pero, supuestamente, intentaron hacer un papa mexicano. Increíble esto. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que el único modo de cambiarle la cabeza a un mexicano era o cortándosela o cambiándole la fe. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Eligió un par de curas de México, del DF, y a uno de ellos, a un tal Joaquín, el patriarca Joaquín Pérez, padre Joaquín, lo va a nombrar patriarca de México, como si fuera el papa mexicano. Así, se le conoce así en la historia, ¿no? Junto con el patriarca Pérez, entre comillas, era un apóstata, un cismático el tipo, obviamente, ¿no? Claro que como que le venía bien que lo nombraran papa, le daban dinero y qué sé yo, le dieron una iglesia, esa de Sagrario, en DF, ¿no? Como si fuera la sede papal, entre comillas, mexicana, ¿sí? Y a partir de ahí entonces, junto con 6 curas más, comenzó a armar su Iglesia Nacional Mexicana. Como los mexicanos no son idiotas, ¿qué hacían? No mandaban a sus hijos para bautizarlos, ni se confesaban, ni se casaban con ellos. Duró 3 o 4 meses la aventura de la Iglesia Mexicana. Todos estos terminaron pidiendo perdón, estaban excomulgados porque habían hecho una especie de cisma, ¿no? Un cisma, y finalmente fue un fracaso total. Bien, hasta que llega este hombre a la presidencia de México, don Plutarco Elías Calles, el presidente Calles. Este va a ser el presidente de la Cristiada, lamentablemente, el presidente que va a provocar todo esto. Plutarco Elías Calles era un hombre de pública afiliación a la masonería, era un hombre públicamente anticatólico, conocido por esto, y va a llegar a la presidencia con el apoyo no solamente de la masonería, sino también de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y Calles qué va a hacer? Calles va a plantear que, como existía evidentemente en la reforma de Querétaro una constitución nacional, va a haber que entonces regular por medio de una ley penal la vida religiosa en México. Y va a mandar redactar una ley que tiene como 130 y pico de artículos, que se conoce en la historia del derecho mexicano como la ley Calles. Punto y aparte, ¿no? ¿Qué planteaba la ley Calles? Tenía que entrar en vigencia el 1 de agosto de 1926. Acuérdense la fecha. 1 de agosto del 26 debía entrar en vigencia la ley Calles. Entre otras cosas planteaba que la educación pública, o mejor dicho, la educación, que en México en su mayoría era religiosa, en aquel momento, ¿no? Ustedes saben que los colegios no son inventos del Estado, son inventos de la Iglesia Católica. Después comenzaron los colegios estatales o públicos, ¿sí? Una de las normas, uno de los artículos de la ley Calles es que no se podía enseñar la religión en una escuela. Uno dice, pero padre, ¿y si la escuela es la católica? Tampoco se puede. ¿Por qué? Porque es en el ámbito público. Solamente la religión se puede enseñar en el ámbito privado, en la casa. Algo parecido a lo que es la China comunista hasta el día de hoy, ¿ok? Segunda cosa, no solamente no se podía enseñar ¿qué hacemos con los colegios católicos? Muy fácil, no eran tarados, ¿no? A partir de ahora pasan a mano del Estado, lógico. ¿Qué hacemos con las iglesias? Las iglesias es un lugar donde se da el culto público a nuestro Señor, pero es una entidad privada porque la construimos con la plata nuestra. A partir de mañana, a partir del 1 de agosto del 26, ley Calles, a partir del 1 de agosto del 26, va a ser el gobierno mexicano el que va a administrar lo que pasa dentro de un templo. Esto está escrito, no que estoy diciendo, no estoy inventando. Soy loco, pero no es para tanto, ¿no? ¿Qué más decía? Que uno no podía tener ninguna imagen pública a la vista que fuera religiosa. Obviamente no decían religión católica, decían religiosa. Pero en el México de 1926 la inmensa mayoría era católico. ¿Qué implicaba esto?
que no podías tener un rosario al cuello, por ejemplo, a la vista. Que no podías llevar un detente, una estampita, una medallita, un escapulario. O sea, hay mártires que los mataron por llevar un rosario en la mano. ¿Entienden esto o no? Es un disparate lo que pasó en México. Ahora vamos a ver enseguida. Bueno, ¿qué pasó? Claro, los obispos, eran 38 nada más en aquella época en México, empezaron a protestar y le dijeron, escúcheme, señores laicos, ustedes, si ustedes quieren que esto no pase, pónganse las pilas, hagan algo. Entonces los laicos van a comenzar a hacer algo. ¿Qué van a hacer los laicos? Y van a empezar con la defensa primero legal y pacífica. ¿Qué significa una defensa legal y pacífica? Recursos de amparo, planteos de inconstitucionalidad de la ley Calles. ¿Qué más planteaban? Firmas en 2 semanas. En 2 semanas se juntaron 4 millones de firmas en México. ¿Cuánta gente vivía en México en 1926? A ver, tírenme una cantidad. 14 millones. Algunos plantean que hasta 15 millones. ¿Ustedes saben lo que es juntar 4 millones de firmas en 2 semanas en un país con 14 millones de habitantes, donde no había WhatsApp, no había redes sociales, no había nada? Sí, hazte oír, firme acá, ponga su... No. Bueno, nada. No querían escuchar al pueblo. Esto que se llenan la boca de la democracia, después, cuando llega el momento, se olvidan del pueblo, ¿no? Entonces pasaron de la defensa legal y pacífica a la defensa, primero, ilegal, pero todavía pacífica. Hay toda una doctrina en la Iglesia de si el pueblo católico algún día se puede levantar contra un gobernante. Esto está en el catecismo, La doctrina de la legítima defensa, de la guerra justa. Bueno, uno tiene que agotar todos los medios primeros legales y pacíficos. Y ya cuando no queda otra, el pueblo puede levantarse en armas contra el gobierno. Por ejemplo, en Nicaragua hoy en día podrían levantarse contra el gobierno. En Cuba podrían levantarse contra el gobierno. En Venezuela, ni hablar. Siempre y cuando haya una posibilidad de hacerlo, ¿no? Una cierta posibilidad de éxito, si no, ¿qué sentido tiene? Bien. Tanto que comenzaron los boicots. ¿Qué significaba el boicot? En muchos lugares no se compraba carne, no se iba al cine, ya había cine en aquella época, no se andaba con el vehículo para no pagar combustible. La idea era justamente presionar a las empresas para que presionando a las empresas terminasen presionando al gobierno. Nada. Se hacían romerías, misas, ¿no? Faltaban 2 meses y todavía para que se aplicara la ley Calles, comenzó todo esto más o menos en abril o mayo del 26, 1 de agosto, Calles estaba endurecido, ¿no? Yo vi con estos ojos una estampita, ¿no? A San Judas Tadeo, patrono de los imposibles también en México, que decía en la parte de atrás de la estampita: San Judas Tadeo, te pido que Calles se muera aunque se convierta. Así decía. Durísimo, ¿no? Bien, ¿qué sucedió? Los obispos dijeron, bueno, ya no se puede hacer nada, esta gente no quiere cambiar, este gobierno no quiere cambiar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer una medida muy fuerte. Va a decir lo siguiente, miren, nosotros, si el 1 de agosto del 26 no tenemos ya la administración de los templos, y ustedes van a decidir quién va a poder dar misa y quién no va a poder dar misa, quién va a poder confesar, quién no va a poder confesar, ya no podemos nosotros adherirnos a esto, porque estamos como siendo empleados del Estado, digamos, ¿no? Y el obispo no es empleado del Estado, para eso te haces cismático como los rusos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares planteaban que para poder ser sacerdote, esto estoy leyendo un texto legal, en Tabasco, estado Tabasco, ¿no? Para ser sacerdote hace falta ser tabasqueño, mayor de 40 años, con estudios en la escuela oficial, ser casado y de buena moralidad. SIC, la ley. Esto en Tabasco, ¿no? O sea, querían legislar la vida incluso interna de la iglesia, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué van a hacer los obispos? Van a decir, miren, dado que nosotros no podemos tener el control sobre los templos, sobre la vida de la fe, y no queremos tampoco generar una guerra, bueno, a partir del 1 de agosto del 26, los templos van a quedar en manos oficialmente del Estado.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suspender el culto público. ¿Qué significa esto? Que a partir del 1 de agosto del 26, los templos van a quedar abiertos, los curas van a tener que irse. Estaba prohibido usar sotana, por eso ustedes en México, el primero que empezó a usar sotana fue Cantinflas, más o menos, con el Padrecito, claro, en la película. ¿Vieron la película del Padrecito? Si no la vieron, váyanse a confesar, todos ustedes. Porque es buenísima, es muy divertida. Cantinflas es un maestro, un fenómeno, ¿no? Pero la película El Padrecito es una historia muy linda de un cura de pueblo, ¿no? Personaje total. Bueno, los curas no podían estar de hábito. Las monjas tenían que... Es más, ustedes conocen la casa de San Francisco. Yo mañana tengo misa, 7 de la mañana, en el Carmelo Cristo Rey. Acá en San Francisco, cerquita, enfrente de la Universidad de la parroquia de San Ignacio, ¿no? Bien. Ese Carmelo fue fundado hace un montón de tiempo, pero fue trasladado desde México hasta acá en 1927, al año siguiente de este episodio. Porque a las monjas carmelitas de aquella época las echaron a patadas. Le sacaron el hábito y se tuvieron que exiliar. Fíjense la locura. O sea, el Carmelo que ustedes tienen acá en San Francisco es por este tema de la cristiada. Si algún día van al Carmelo, miran acá, hay una lápida, un cuadro, un cartel que dice la entrada, ¿cuándo fue fundado? En 1927. Un jesuita se apiadó de estas pobres monjas que estaban como errantes, caminando así por la calle, porque las habían echado de México, y les permitió armar el Carmelo acá. Impresionante eso. Bien. ¿Es el que está en Berkeley? El que está acá. No, el que está acá. Fulton, acá a 20 cuadras. También las adoratrices lo mismo, claro, está. Sí. Bien, ¿qué hacen los obispos mexicanos? Van a decir, listo, el culto público a partir del 1 de agosto del 26 se suspende. Nos quitamos el hábito, nos mimetizamos con la gente y pasamos a la clandestinidad, porque va a pasar así, ¿no? Entonces, esta foto que ustedes ven acá es la foto del 31 de julio del 1926. Último día de culto público en México. La gente iba desesperada a pedir la confesión, a bautizar a sus hijos. Dicen que alguno vio a uno que otro, a una chica agarrándolo de los pelos al novio diciendo vamos a casarnos ahora, es ahora o nunca, dice. Ahora o nunca, ¿no? Último día de culto público. Un texto de aquella época. Miren, válgame Dios, ¿qué nos va a suceder? Así escribía una mujer, ¿no? Seguro el fin del mundo, dice. Se veían como por todas las calles como un enjambre cuando se presiente la lluvia. Mucho asombro causaba ver a tal o cual persona que vivía retirada de los sacramentos acercarse ahora al confesor para recibir el perdón de los pecados. Otros que vivían en concubinato pedían que se los uniera en matrimonio como Dios manda. Por fin se rezó el rosario con un fervor singular, con un elocuente sermón. Enseguida el santo sacrificio de la misa. Se dio como despedida la bendición con el Santísimo Sacramento y todo quedó a oscuras. Acababa de retirarse el padre de sus hijos. Éramos huérfanos. Quedó aquel santo lugar hecho un enorme mar de lágrimas. En muchos agrarios empezó a verse todo el tiempo esto, una franja cruzada que decía, no está aquí. No está aquí. Y acá va a comenzar la cristiandad. El pueblo mexicano va a empezar a ver que el gobierno federal va a querer apropiarse de los templos, va a comenzar a profanar los templos, robando los cálices, rompiendo las estatuas. Y acá va a comenzar entonces, este va a ser el puntapié inicial, la chispa que enciende toda la cristiandad. El pueblo mexicano decía, pero ¿cómo? Pero esta es la parroquia que hicieron mis padres, mis abuelos. Acá me bauticé, acá se casaron mis padres. ¿Cómo que van a venir ahora con caballos a transformarla como establo? Literalmente como establo, como gallinero también. Como prostíbulo fueron usadas algunas iglesias. O sea, esto fue lo que pasó en México. Y el pueblo mexicano va a comenzar a levantarse, van a haber grandes héroes. El que tienen enfrente es ni más ni menos que el beato Anacleto González Flores, mártir, cristero, el maestro, abogado, había sido seminarista,
se fue de seminario, se terminó casando, tuvo un par de hijas, ¿no? Era un hombre que dedicó toda su vida, ¿no?, a defender la fe católica. Lo matan en una emboscada, lo acusan como todo falsamente. Al momento de morir, incluso está con dos hermanos, los hermanos Vargas, eran mecánicos. Yo tuve la enorme gracia de estar incluso en la casa de doña Luisa Vargas, donde estaban los hermanos Vargas, donde los apresaron, mejor dicho, y pude hablar todavía con ella antes de que muriese, ¿no? El padre, el beato Anacleto González Flores, estaba con uno de los hermanos Vargas, y uno de ellos dice: no, hermano, me quiero confesar, no estoy listo para morirme ahora, van a matarnos, ¿no? Y Anacleto le dice: no, hermano, no es tiempo de confesarse, es tiempo de perdonar a quienes te van a matar. Tu misma sangre te purificará. Y antes de ser matado, antes de ser ajusticiado, Anacleto va a decir esta frase: oigan las Américas por segunda vez este santo grito. Yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey! Y así muere Anacleto González Flores. En la tumba, todavía hoy puede verse la lápida que dice: Vita verbo et sanguine docuit, que significa enseñó, docuit, con la vida, con la palabra y con la sangre. Murió muy joven. Era un hombre que él había decidido no empuñar armas. No porque fuera pacifista, medio así Gandhi, medio demócrata, medio hippie. No. No, él había dicho: algunos tienen que tomar las armas. Otros tenemos que dar el testimonio, aunque esté bien tomar las armas, de no tomarlas. Para que no digan: los católicos todos son siempre violentos. No, algunos toman armas, otros no las toman. Muere el beato González Flores, hoy por hoy es patrono del laicado mexicano, por si no sabían, ¿no? Y acaba de empezar entonces la defensa de los templos. No sé si acá existe en Estados Unidos, en mi país lamentablemente una vez por año, un grupo de mujeres desquiciadas, pseudo autoconvocadas, van y hacen una marcha feministoide, femibolchevique, digamos, ¿no? Y cuando termina la marcha, van y tratan de romper la catedral del lugar. ¿Acá existe eso o no? No, porque acá te sacan a patadas. Bueno, allá en Argentina, lamentablemente, sí. Muchos laicos y muchas laicas van ese día a defender la catedral, ¿sí? Bien, en este caso los mexicanos hicieron justamente eso. El laicado mexicano, como los curas habían tenido que irse, porque los metían preso a todos y los mataban, comenzaron a hacer turnos y se metían en los templos para custodiar los templos desde adentro. Eran gente como ustedes, no es que eran militares, hombres y mujeres exactamente como nosotros, ni más ni menos, ¿no? Y así comienza entonces la cristiada. Laicos comunes, gente civil, digamos, ¿no?, que empieza a defender los templos. Y así como empieza la defensa, también empiezan los asesinatos, los martirios, los homicidios, ¿no? Y empieza después la vida clandestina en México. Toda la vida clandestina de la Iglesia Católica va a ser, todo México se convierte en una iglesia catacúmbica, en una iglesia clandestina. Lo que ven ustedes acá en imágenes son misas de campaña, obviamente, no se podía estar físicamente en un templo, ¿no?, y generaciones completas que empiezan a intentar defender su propia fe. Hombres, abuelos, niños. Ahora que se habla tanto, la mujer, empoderada. Ok, te quiero ver si alguna de ustedes habrá agarrado un fusil a ver en tiempo de la cristiada. Miles y miles de mujeres, las famosas brigadas femeninas Santa Juana de Arco, lucharon en la cristiada, o bien con las armas, o bien hacían de nexo entre Cristero Bravo y Cristero Bravo, llevando munición. Todavía hoy en algunos lugares, en algunos pueblitos, hay museos sobre la cristiada, pueden verse los vestidos que algunas mujeres tenían, que podían llegar a llevar cosidos sin que se viera, hasta 20 kilogramos de parque, de munición. Había que llevarlo, ¿no? Más que tanto gimnasio, no aquí gimnasio. Andá a la cristiada un rato, va, ¿no? Las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco llegaron a tener 25.000 mujeres. Hacían un juramento de no poder decir a nadie, un juramento ante Dios, ante la Biblia, de no poder decir a nadie que eran ellas participantes de este grupo. Era un voto de silencio.
Ni a tu marido, ni a tus hijos, ni a tu padre, ni a tu tío. A nadie se le podía contar que una estaba metida ahí. Porque fue la gran clave del éxito, dicen algunos, de la cristiada, las mujeres. Esto es en serio, no es un tema, porque estamos en tiempo feminista. No. O sea, no se entiende. Muchos autores dicen la historia de la cristiada sin la participación de este nexo, que es el nexo femenino. ¿Por qué? Porque en aquella época no se entendía que la mujer se iba a meter en la guerra. Bueno, algunas tomaban las armas, ¿sí? Otras hacían de nexo, otras coimeaban o soborraban a soldados federales para pasar información o conseguir armamento. Tanto es así que después de 20 años de terminada la guerra cristera, muchos empezaron a conocer que había existido este grupo. Este fue el primer milagro de la cristiada, que la mujer mexicana se pudo mantener callada 20 años, ¿no? Imagínense. Tremendo. Así como hay mujeres que luchan, también va a haber mujeres que mueren, ¿no? Muchas de estas, es más, creo decirles que no hay ninguna mujer todavía, ni siquiera beatificada, aunque muchas mujeres mártires. Yo tengo mucha devoción a esta niña, jovencita, Zenaida Llerenas, de Colima. Ha hecho un oratorio clandestino en su casa, fue capturada. Los carceleros la desnudan, le hacen un durísimo interrogatorio, apretaba los labios, no decía nada. Tu orgullo, decía el general, está en que eres virgen. Pero si insistes en tu silencio, te entregaré a los soldados en este mismo momento. Tenía alrededor de 15 años, no más. Soldados aplaudieron, la jovencita rezó, levantó los ojos al cielo, respondió que nunca delataría a los suyos. Entonces el jefe gritó a los soldados, tómela, es de ustedes. La joven padeció víctima de sus verdugos, uno tras otro. Terminaron ya casi media muerta con ella, la metieron en una habitación. Prefería morir antes de continuar así. Entonces les dijo, miren, yo pago el cartucho que ustedes gastan en matarme. Terminó muriendo de inanición, sin agua y sin comida. Zenaida Llerenas. Misas clandestinas, hay muchas. Acá tienen ustedes enfrente al arzobispo de Guadalajara, el gran Francisco Orozco y Jiménez, el Atanasio, le llamaban así, de México. San Atanasio fue un gran padre de la iglesia que fue exiliado 5 veces y 5 veces volvía al Imperio Romano, ¿no? Bueno, 5 veces fue exiliado don Francisco Orozco y Jiménez porque fue nada más que 3 obispos, miren qué vergüenza, ¿eh? Solamente 3 obispos de 38 que había se fueron con el pueblo fiel al campo. Muchísimos curas, a Dios gracias, muchos curas, entre otros el padre Pro, famoso Miguel Agustín Pro, conocido el Beato Pro, ¿no? Pero obispos nada más que 3. Algunos obispos cobardes les decían a los cristeros que no se podía pelear. Es más, algunos hasta los amenazaban con la excomunión si se levantaban en armas. Fíjense qué tremendo. Y los cristeros, poquito a poco, claro, uno dice, pero ¿cómo nació esto? ¿Cómo se peleaban? Muy fácil, es como si hoy estamos defendiendo acá la iglesia. Viene la policía o los soldados de Estados Unidos, nos agarramos trompada, le robamos las armas y salimos disparados. Escapamos, obvio, ¿no? Y empezamos a armarnos como si fuera una especie de guerra de guerrillas católica. Eso fue por lo menos hasta el año 27. Algunos estandartes, si tienen frío, cierran las puertas nomás, si viene viento. Estandartes de la época. Bien, algunas fotos más nomás para que no quiero aburrir demasiado. Generaciones completas, el papá, el hijo, el nieto, ¿ven ahí? Esta imagen es durísima, pero es tremenda. La imagen del martirio del padre Francisco Vera. Francisco Vera, un cura que estaba a punto de celebrar la Santa Misa en una casa, obviamente en una casa clandestina. Llegan los soldados federales, un soplón cuenta que estaban ahí y lo sacan afuera. Estaba ya vestido el cura con los ornamentos, ¿no? Y el cura lo único que dice, miren, yo le voy a pedir nada más que mi último deseo, mi última voluntad es esta, que ustedes me dejen a mí decir la palabra antes de disparar. En la misa TLM, tradicional, la misa en latín, el cura empieza la Santa Misa, antes de empezar las oraciones, digamos, de la misa propiamente, con un salmo que empieza así, dice,
introibo ad altare Dei, significa subiré al altar del Señor, ¿no? Es una oración preparatoria, un salmo preparatorio para el cura, como diciendo, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a subir al altar del Señor, al Dios que es la alegría de mi juventud. Y entonces empieza diciendo, bueno, Señor, juzga mi causa, defiéndeme de los malvados y perversos que me acechan, en fin. El cura, este padre Vera, les dice a los soldados, miren, cuando yo diga una frase en latín, ustedes pueden disparar. Entonces, preparen, apunten, introibo ad altare Dei. Y así muere el padre Vera. ¿Subió al altar del Señor? Obviamente que sí. El padre Vera no está ni beatificado. Porque son tantos los mártires que no se llegó a tiempo de hacer todos los expedientes para el martirio y para la beatificación o canonización. Otro, yo también tengo devoción, un zapatero, ¿no? Florentino Álvarez. Lo termina matando por llevar una imagen de Cristo. Fíjese, lo que yo puse ahí es la esquelita, la estampa, con que la mujer, la esposa de Florentino Álvarez, invita a que la gente fuera al velatorio. Viva Cristo Rey, pero no la mujer, ¿no? El señor Florentino Álvarez, originario de León, Guanajuato, murió confesando a Jesucristo a la edad de 37 años, el 10 de agosto de 1927. Su madre, esposa, parientes y amigos, con inmenso regocijo, se murió mi esposa, no. Con inmenso regocijo, lo participan a usted para que pida por el triunfo de la religión en México, poniendo por valioso intercesor el alma de Florentino. No solamente había mártires, había conciencia de que había mártires. Qué distinto. Una esposa invitando al velatorio de su marido. Sabía que era la esposa de dos mártires. Si alguno es impresionable, no me importa. Lo lamento, pero acá hay fotos fuertes. Cabezas de cresteros. Estas fotos, ¿saben quién las sacaba? El gobierno sacaba las fotos. El gobierno federal de Calles publicaba estas fotos en los diarios oficiales. ¿Por qué? Porque entendía que si publicaba estas fotos tan duras, los católicos mexicanos se iban a achicar, se iban a acobardar. Lo que pasaba era todo lo contrario. Cuanto más fotos había de esta en los diarios, más cristeros, hombres y mujeres, se sumaban a la guerra. Cristeros ahorcados en Jalisco, Ferrocarril Guzmán. Uno podía ir con el tren y ver postes y postes de electricidad con este espectáculo durante meses, semanas. Bueno, martirios hay muchísimos. Yo acá no voy a... Hay muchos martirios. El año que viene se cumple un siglo entero, de la Cristiada. 1 de agosto de 1926 empieza un año entero hasta el 29, que son 3 años de la Cristiada. El padre Pro, recién lo nombré, padre Miguel Agustín Pro. Ayer o anteayer estuve con un sacerdote que me dijo que el padre Pro estuvo por acá cerca de San Francisco, incluso exiliado, estudiando antes de volver a México. El padre Pro estaba en Bélgica, ¿sí? Estudiando, era jesuita, de los buenos, ¿no? Estaba en Bélgica, y entonces cuando ve que había todo este problema en México, quiere volverse a su tierra. ¿Para qué? Para estar con el pueblo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando llega, obviamente se tiene que sacar la sotana y pasa a la vida clandestina. Por eso lo van a ver ustedes ahí vestido como de mecánico, de dandy o de payaso. Allá al fondo, arriba de todo, está de payaso, ¿ven? Bueno, el padre Pro, hay un famoso episodio, hay un libro muy bueno que es el padre Dragón, así como Dragón, el apellido, la vida del padre Pro es espectacular. Un hombre con un sentido del humor espectacular, ¿no? Lo perseguían muchas veces, estaba vestido de civil por el medio de la Ciudad de México. Era una de esas, la policía lo agarra, lo descubre, lo empieza a correr, corre más rápido y no sé dónde meterse hasta que se mete en una farmacia. Entra a la farmacia y digo, ¿ahora dónde me escondo? ¿Qué hago por acá adentro? Y ve una jovencita de unos 20 años más o menos, ¿no? Se acerca todo agitado y le dice, mire señorita, no diga nada. Soy sacerdote, soy un cura, me está persiguiendo la policía, usted sígame la corriente.
Entonces llega la policía y apenas está entrando la policía en la farmacia, el padre Pro la agarra a la muchacha y hace de cuenta como le está dando un beso así apasionado completamente, ¿no? Y dicen, ¿dónde está el cura? ¿Dónde está el cura? Y claro, acá no puede estar. Y ahí zafó. Y ahí no la agarraron. Poco tiempo después lo terminan agarrando y, como ustedes conocen seguramente la historia, lo terminan martirizando. Hay una secuencia fotográfica como casi de una película. Todas estas son fotos del gobierno, ¿eh? Terminan matándolo, obviamente en brazos en cruz, está vestido de laico porque no podía estar vestido de cura, lo acusan de un supuesto atentado contra el presidente, bueno, y terminan fusilándolo. Acá está toda la secuencia fotográfica. Lo matan a él, lo matan también al ingeniero Luis Segura Vilchis, un amigo suyo, y al hermano del padre Pro, a uno de los dos hermanos, Humberto Pro, el que está abriendo el pecho así como diciendo, disparan acá, no se equivoquen, acá tienen que pegarle, acá apunten, ¿no? Bien, así muere entonces el padre Pro. Joselito, no voy a contar la historia de Joselito porque es la más conocida, yo trato de saltearla porque ya la conocen, así que no me detengo en temas menores, porque ustedes ya conozcan, quiero decir. Acá unas fotos más. Joaquín Amaro fue el general de las fuerzas federales, un hombre sanguinario, tremendo. Al final de su vida termina arrepintiéndose y se termina convirtiendo. Un gran protagonista de la Questeada es el general Gorostieta, Enrique Gorostieta Velardes, un hombre católico que termina a la mitad de la Questeada, lo terminan contratando. Él estaba jubilado, tenía como 45 años del ejército, enemigo de Calles, y los questeros lo contratan para que organice las tropas, para que deje de ser nada más que una guerra de guerrillas y comience a ser un ejército, digamos, más organizado, ¿no? Bueno, a partir de que sube Gorostieta, la vida de los questeros cambia por completo porque empiezan a ganar todas las batallas. Y empiezan a ganar, y a ganar, y a ganar, y a ganar, hasta que el gobierno empieza a asustarse. No están ganando todas las batallas. Ganan el estado de Jalisco. Los questeros ponen un gobernador en Jalisco, ni más ni menos. Y bueno, esto dicen que era ¿qué hacemos? En una emboscada termina matándolo, lamentablemente, a Gorostieta. Ahí está la foto de la muerte. Y acá estamos llegando ya al final. ¿Qué sucede? El gobierno federal, como venían ganando los questeros, no le convenía para nada que esto continuase. Se veían claro como que, digamos, seguían jugando este juego y probablemente podían llegar a perder. Entonces va a comenzar, ni más ni menos, que un arreglo entre la Iglesia y el Estado. El promotor de los arreglos va a ser ni más ni menos que Estados Unidos de Norteamérica. Un abogado, el abogado Dwight Morrow, este personaje que está acá, a su derecha, creo que a su izquierda, era abogado de la banca JP Morgan, va a ser nombrado embajador en México de los Estados Unidos de Norteamérica. La función principal del embajador Morrow va a ser intentar llegar a un arreglo entre la Iglesia y el Estado. Cuando uno lee el tema de la cristiandad va a decir, ok, perfecto, muy sencillo, ¿cómo es el arreglo? Bueno, si lo que había supuestamente llevado adelante la persecución religiosa era la ley Calles, lo que tenía que estar en el arreglo después de 3 años de guerra, cuando encima venían ganando los cristeros, es, bueno, vamos a derogar la ley Calles, entregan las armas a los cristeros y acá no pasó nada. ¿Sí? Era lo más lógico, era lo que cualquier persona normal hubiese hecho. ¿Cuáles fueron los arreglos? Algo vergonzoso, pero es real, histórico. En los arreglos, redactados en inglés por Dwight Morrow, el embajador de México en Estados Unidos en México, se planteó lo siguiente: miren, muchachos, la ley Calles va a quedar escrita, pero el gobierno se compromete a no ponerla en práctica. Nada más. Por otro lado, los cristeros van a tener que entregar las armas y se van a entregar un salvoconducto para que el gobierno no los persiga. Imagínense, pónganse ustedes en la cabeza de un cristero que había estado peleando 3 años en el campo, había dejado su familia, su tierra, su trabajo, le había matado a los amigos, a los familiares, le habían quitado los templos y va a decir, dejamos la ley como está y nos comprometemos a no aplicarla. Estos tipos son unos mentirosos, unos miserables, no van a cumplir. Bueno, ¿qué sucedió? Estados Unidos le convenía mucho que este episodio terminase, porque los intereses económicos de Gringolandia en México, después de 3 años, empezaban a incomodar. Por ejemplo, el petróleo. 3 años de una guerra civil, porque fue eso, la que estaba fue una guerra civil. Era un problema económico para Estados Unidos.
al gobierno mexicano le súper incomodaba porque estaban perdiendo. Y a la iglesia decía 3 años sin catecismo, 3 años sin sacramentos públicos, sin culto público, 3 años sin que la gente tenga vida cristiana y es peligroso para las almas. Los cristeros a los obispos les decían, estos dos que están ahí, el gordo es un obispo, por las dudas, el petizo es un obispo y el del medio es un chileno que no es obispo, que era un diplomático que ayudó pero estaban vestidos así en la época de la cristiandad porque no podían vestir tampoco de hábito, de sotana ni nada. Los católicos mexicanos le pedían por favor a los obispos que no hicieran nada. Quédese tranquilo, ya estamos ganando, no hagan nada. Escuchen esto que es tremendo. Esto es una carta del último general en jefe de los cristeros, una vez que ya los arreglos se hacen, porque los arreglos se hicieron. Es un modus, se le llamó en la historia un modus vivendi, que es un modo de vivir. Algunos llamaron después un modus moriendi, porque hechos los arreglos entre la Iglesia y el Estado, muchos cristeros comenzaron a ser perseguidos después de los arreglos. Habían pasado 20 hasta 30 años y el gobierno mexicano siguió persiguiendo no al soldado raso, sino a los cabecillas o a las cabecillas que habían luchado contra el gobierno mexicano. Y por eso, hechos los arreglos, uno de los cristeros, el último general en jefe, escribe esto a los obispos, que es durísimo, a mí me cuesta leerlo, pero dice así: debemos, compañeros, acatar reverentes los decretos ineluctables de la providencia. Cierto, no hemos completado la victoria, pero nos cabe como cristianos una satisfacción íntima mucho más rica para el alma, que es el cumplimiento del deber y el ofrecer a la Iglesia y a Cristo el más preciado de nuestros holocaustos. El deber rotos ante el mundo, que nuestra fe mantiene y alimenta, el que Cristo Rey algún día reinará en México. La Guardia Nacional, se llamaba así el ejército cristero, la Guardia Nacional desaparece, pero no vencida por nuestros enemigos, sino en realidad abandonada por aquellos que debían recibir el fruto valioso de sus sacrificios y abnegaciones. Ave Cristo, los que por ti vamos a la humillación, al destierro, tal vez a una muerte ingloriosa, víctimas de nuestros enemigos, con el más fervoroso de nuestros amores, te saludamos y una vez más te aclamamos Rey de nuestra patria, Rey de México. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, México, agosto de 1929, Dios, patria y libertad, Jesús degollado Guízar, soldado de Cristo Rey. Miércoles, es durísimo esto, ¿no? Porque ese era el corazón de un cristero. Yo di mi vida por la Iglesia, por Cristo, y ahora resulta que me están pidiendo que entregue las armas. No es que mataron a todos los cristeros después de los arreglos. Lo que sucedió fue que, hechos los arreglos, los cabecillas de la cristiada, uno tras otro, fue buscado, fue asesinado o fue encerrado en las Islas Marías, el Alcatraz de por entonces de México. Las Islas Marías eran la cárcel mexicana. Esta es la historia un poco de México, del México moderno, de la contrarrevolución cristera, de lo que fue la cristiada en concreto, y es un episodio que uno no puede desconocer, mucho menos si uno es mexicano o tiene sangre mexicana, y mucho menos si uno es católico. ¿Por qué? Porque de aquí ha salido el ejemplo de gente que no solamente sabe cómo vivir, sino que incluso sabe cómo morir. Porque si uno vive la vida, ¿para qué? Para ganar plata, trabajar como una mula y después vivir como un mundano. La verdad que esta gente supo vivir. Esta gente supo morir. Termino, a mí me gusta mucho también la música, con un corrido mexicano. Hay muchos corridos mexicanos sobre la cristiandad, muchos. Uno de los más lindos para mí es el que paso ahora para terminar. A ver si anda. Espera un segundo. A ver.
creer en Dios eterno y en la gran Guadalupana. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero, por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero. Es por eso me fusilan el martes por la mañana. Matarán mi cuerpo inútil, pero nunca, nunca mi alma. Yo les digo a mis verdugos que quiero me crucifiquen, y una vez crucificado, entonces usen sus rifles. Adiós sierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde combate al gobierno que siempre salió corriendo. Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo. Sabían que no había defensa en ese santo recinto. Soy labriego por herencia, jalisciense de la ciencia. No tengo más Dios que Cristo, porque me dio la existencia. Con matarme no se acaba la creencia en Dios eterno. Muchos quedan en la lucha y otros que vienen haciendo. Es por eso me fusilan el martes por la mañana. ¡Pelotón! ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Viva Cristo! ¡Rey fuego! Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.